que se hubiera producido y que los cuerpos, aunque los libros ponen unas cosas, que se tiene que pudrir un cuerpo de una determinada manera, los cuerpos se pudren de formas distintas. No, si podemos encontrar medio cuerpo de una manera y medio cuerpo de otra. Efectivamente eso puede ser factible, si yo no estoy diciendo que se pudrí sencera y la otra está sencera. Pues mire, desgraciadamente es así, señor García. Sí, pues yo le demostraré a usted y a todos los demás que eso es mentira. Pues ahí sí. Su especialidad son los traumatismos del esqueleto. Es un experto en leer los reveladores elementos que quedan en los huesos mucho después de que la carne haya desaparecido. Tenemos una costilla y un omóplato derecho. Su carrera como forense comenzó en una extraordinaria institución científica. Un lugar en el que la tecnología más vanguardista conduce a los criminales ante la justicia. Lo cierto es que se encuentra en un sitio bastante extraño para realizar avances científicos. Bajo las tribunas de un estadio de fútbol americano están los angostos despachos y las envejecidas aulas del Departamento de Antropología de la Universidad de Tennessee. Y sin embargo, algunos de los científicos forenses más importantes del mundo se han formado aquí. El Dr. Bill Bass lleva más de 25 años dirigiendo la investigación. Bill ha dado clase a miles de alumnos, pero su mayor logro es la creación del Centro de Investigación Antropológica, también conocido como la Granja de Cuerpos. El Centro de Investigación Antropológica, al que la mayoría de la gente llama la Granja de Cuerpos, es un centro de investigación que creé para empezar a estudiar la descomposición y las tasas de descomposición en los cadáveres humanos. Ubicado entre el río Tennessee y el estadio, el centro ocupa poco más de un par de acres de terreno boscoso. Pero su influencia poco a poco va extendiéndose por todo el mundo, pues aquí se desvelan los secretos de la descomposición humana y se definen nuevamente las fronteras de la ciencia forense. Pero después de ver a gente apuñalada, asesinada de un disparo o a golpes, empecé a plantearme algo. ¿Qué le sucede a un cuerpo cuando se descompone? ¿Y cuánto tarda en descomponerse? Señales de traumatismos en los huesos, marcas de armas blancas en las costillas, fracturas inusuales en los cráneos. Partiendo de cuerpos que nadie había reclamado y que le enviaban de las morgues del condado, empezó a reunir una colección de esqueletos que le sirviera de referencia. Pero poco a poco fue dándose cuenta de que los huesos no eran la única fuente de información y de que incluso la carne en descomposición tenía secretos que revelar. Una pista decisiva para resolver casos de asesinato era el tiempo que había pasado desde que se produjo la muerte, pues permitía determinar el momento en que tuvo lugar el crimen. En condiciones cuidadosamente controladas, Bill Bass se dispuso a registrar los procesos y etapas de la descomposición humana, valiéndose de cadáveres reales, pero necesitaba un sitio en el que poner en práctica el proyecto. En 1980, Bass solicitó a la universidad que le cediera esta parcela de terreno, que poco después se convertiría en un laboratorio en el que investigadores y estudiantes podían explorar nuevos territorios científicos. Planificó un laboratorio espléndido que nos permitiría estudiar ese componente, que es crucial para las investigaciones forenses. El hecho de que haya sido capaz de crear un laboratorio exterior en el que poder estudiar todo esto es absolutamente increíble. ¿Preparados para subir la colina? Sin embargo, no todo el mundo acogió con gusto el audaz proyecto de Bass. La primera vez que oí hablar del Dr. Bass y de sus investigaciones sobre la descomposición humana debió ser cuando estaba a punto de acabar el instituto, en 1980 o 1981. Hubo un grupo de manifestantes que colocó piquetes alrededor del aparcamiento y del centro de investigación. Recuerdo que en aquel momento pensé, ¿cómo puede la gente protestar por algo así? Sería muy importante saber en qué medida puede contribuir a ampliar nuestros conocimientos. Pero los fiscales y científicos comprendieron el valor de los trabajos que se realizaban en el centro y se unieron para defenderlo. Este centro de investigación es único. No hay otro lugar en el mundo en el que se desarrollen esta clase de estudios. Actualmente, más de 400 cadáveres humanos se han descompuesto aquí. Y cada una de las fases se ha documentado en una amplia variedad de condiciones.
Hemos observado la descomposición de los cuerpos en diversos escenarios, vestidos, desnudos, al sol, a la sombra, enterrados en la superficie, sumergidos en agua, en el maletero de un coche, en un coche, etc. Y hemos conseguido establecer una secuencia de acontecimientos que tienen lugar en todas estas condiciones. Y como puedes ver, en toda esta zona que ya está descompuesta tenemos más gusanos. La antropología forense y la entomología forense tienen su punto de partida aquí, en este lugar por el que estamos caminando. En cierto sentido, este es el punto cero, el punto en el que se desarrolla esta investigación en particular. El centro también es la meca de la formación. Más de la mitad de los antropólogos forenses que ejercen en los Estados Unidos se han formado aquí. La mujer se descompuso mucho más rápido, es interesante, ¿verdad? El doctor Murray Marks lo hizo. Ahora trabaja en la universidad dirigiendo las investigaciones de una nueva generación de científicos. Cuando veo restos como este, siempre recuerdo que es un laboratorio único, porque ¿en qué otro sitio se puede estudiar todo el proceso de descomposición? Estamos ahí para hablar por las víctimas, por la gente que ya no puede alzar su voz. Haciéndolo, nos acercamos aún más a la verdad y podemos lograr que alguien pague por el crimen que cometió. Los huesos duran muchos años después de una muerte. La carne no. Pregunta, como buen gallego. Entonces, lo que comenta el señor García no es cierto. Es mentira. No es cierto. Lo que el médico forense, el equipo de médicos forenses... Por lo tanto, lo que comenta el señor García no es mentira. Todo. Nosotros hicimos las autopsias y el profesor Frontela también lo confirmó, que no habían habido lesiones. Yo que siempre suelo contestar, porque me encanta contestar. No me gusta dejar las cosas entre interrogantes. Ante ese cuadro yo tendría que decir que no. Con total y absoluta honestidad. Sí, no, pero es que ese cuadro es incierto. Ese cuadro es incierto porque lo que no me puede hacer atacar a nadie ya ninguna vez más es que una mano se pudre. Nuevamente, si usted no le entra en la cabeza que una mano no se pudre, yo no voy a permitir es un problema perfectamente comprensible que usted diga eso. Pero es que resulta... Los huesos duran muchos años después de una muerte. La carne no. Hay otra de las niñas que les tipan otro pecho. Eso no es cierto, señor Bueno, pues no es cierto porque eso no es cierto. Y o sea que las dos manos que faltan se pudren. Señor García. Y el resto de las manos, quiera usted o no quiera, el resto de las manos se pudren. O sea, una estantera y la de al lado se pudren. Con el señor Carrión... Y usted no dice ni me puede explicar ningún que dos manos están diciendo llegaetes y una se perd son tranchera, se pudre tranchera y la otra tranchera. Pues mire, desgraciadamente es así. Los huesos duran muchos años después de una muerte. La carne no. No hay que poner en duda las palabras que dice el profesor Frontela, tampoco habrá que poner en duda las palabras que diga. Pues esa posibilidad se té que rebutjar radicalmente per lo que he dit abans, que és que estava passada y no era massa gran, no tenía no podía pasar per el cap normalmente. Salvo que se lo hubieran hecho ingerir. Luego yo siempre cuando no puc rebutjar amb un argument una cosa, me calle, sencillamente. Salvo que se lo hubieran hecho ingerir. Eso es un tema que desgraciadamente ha pasado y ha pasado en Francia. Yo de momento he mandado... Que no he dicho nada de eso. En Barcelona hay un caso. No he dicho, iba a decir lo que voy a decir. Me parece asombroso que usted diga lo que acaba de decir respecto al tema que estamos tratando del tema Alcácer. Y si usted lo hace en base a los elementos de juicio que tiene, que son la lectura de periódicos y unas informaciones así casi colaterales del tema, me parece absolutamente irresponsable que usted diga eso. Luego repasaremos lo que usted ha dicho esta tarde y me parece que usted lo que ha aportado esta tarde en definitiva es desinformación. No sé si a usted alguien que ha dicho que venga eso, usted se ha cogido de eso. Señor, professor Frontela, quan el nazi tampoc mai ha reconegut que les xiquetes hagin sigut amputades alguna part del cos. Vamos a ver, es que eso es una apreciación que hace el profesor Verdú, que no corresponde en este caso concreto a la realidad, porque el profesor Frontela mal puede hablar de las manos cuando no ha visto ninguna de las manos en el transcurso de la autopsia. Ni me puede explicar ningún que dos manos están diciendo llegaetes y una se perd son tranchera, se pudre tranchera y la otra tranchera. Pues mire, desgraciadamente es así. Los cuerpos, aunque los libros ponen unas cosas que se tiene que pudrir un cuerpo de una determinada manera, los cuerpos se pudren de formas distintas. No podemos encontrar medio cuerpo de una manera y medio cuerpo de otra. Efectivamente eso puede ser factible. Si yo no estoy diciendo que pues yo digo... Los huesos duran muchos años después de una muerte. La carne no.
Los huesos duran muchos años después de una muerte. La carne no.